La fe va abriendo las puertas, los cerrojos, los candados de la cárcel en la cual nos lanzó el pecado. La fe es una virtud sobrenatural, virtud teologal, colocada en el alma por la gracia divina a la cabeza de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero ¿qué es la fe? Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que la fe es un acto de confianza personal en Dios nuestro Señor. Primer punto de la fe. Es en el fondo esa relación con Dios. Por eso para tener fe hay que tener un encuentro, hay que tener un contacto, hay que tener una relación fluida con aquel que me habla y a quien yo respondo. Y en segundo lugar, la fe tiene la característica, por ser una respuesta a una palabra de Dios, es una respuesta a una palabra intelectual. Es por la vía de la inteligencia que el alma dice sí, pero va acompañada también de un acto de la voluntad. La inteligencia entiende el llamado de fe que el Señor nos hace, la voluntad se adhiere y el amor nos transforma para actuar y para vivir de acuerdo a aquel que nos hace el llamado, que es el propio Dios nuestro Señor. Un acto de fe entonces envuelve la naturaleza humana por entero: inteligencia, voluntad, amor. Y la gracia sobrenatural, que es la propia vida divina, nos auxilia, porque la inteligencia sin gracia se queda en la oscuridad, la voluntad sin gracia es débil, el corazón sin gracia no ama a no ser el mal. Y en ese punto encontramos lo contrario de la fe. Así como la fe es una adhesión personal de confianza en esa palabra de Dios que me manda a creer en Él y por lo tanto a creer en la iglesia y en lo que la iglesia nos enseña. Lo contrario de la fe no es la incredulidad. Lo contrario de la fe no es la indiferencia. Lo contrario de la fe es el pecado. Porque el pecado es la aceptación de aquello que es inmediato, de aquello que es sensible, de aquello que agrada a mis sentidos, de aquello que me conviene aparentemente y me beneficia en relación al egoísmo que cada uno de nosotros puede venir a tener. Es ese amor de confianza a Dios que es la fe, es ese amor egoísta al propio hombre y al pecado que es lo contrario de la fe. Y nuestro camino en la vida es esa batalla entre el llamado amoroso de Dios y el llamado tentador, y que se convierte en un canto de sirena, en un oasis falso del pecado. Corresponde a nosotros elegir por Dios, hacer el acto de inteligencia, de voluntad, de amor, acompañado por la gracia, y decir no a la ilusión del pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén estuvieron frente a esa disyuntiva. El llamado de Dios: no podéis comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, versus el fruto que estaba allí, presentado por la serpiente, era atrayente, dice el tercer capítulo del Génesis. Eva vio que era atrayente, que era bello, que debería ser sabroso, y fue hacia aquel fruto. Estaba la palabra de Dios que decía: encontraréis la muerte, lo contrario de la vida, si coméis del fruto. Pero era una promesa remota versus un elemento atrayente cercano. El hombre eligió el pecado y por eso estamos en esa tierra de exilio. Y en esta tierra de exilio se sale de ella y se vuelve a ese paraíso que es la relación con Dios a partir de la fe. La fe va abriendo las puertas, los cerrojos, los candados de la cárcel en la cual nos lanzó el pecado. De ahí la importancia de incrementar nuestra fe, de hacer actos de fe. Y no podemos confundir la fe con la credulidad. Recordemos que la fe es aquello que me pone en relación con Dios, que me coloca en relación con las verdades que la iglesia me enseña, y libremente, para tener fe,
yo acepto esas verdades. No es algo que impone, es algo que yo acepto. De ahí la relación personal. Dios no quiere un amor mercenario, Dios quiere un amor libre y deja en nuestra voluntad la decisión de optar por ese amor. Entonces nos encontramos ahí con ese punto. Esa opción que es la fe o lo que es la caricatura de la fe, la credulidad. Yo no puedo decir que voy a tener fe en que me gano la lotería. Voy a hacer un acto de fe en que me gano la lotería. Eso es un acto de credulidad, porque la acción de la fe es sobre todo cuando se entrega en relación a Dios nuestro Señor. No depende ni de mis cualidades personales, no depende de los bienes que yo tenga, no depende de las amistades, de las relaciones. La fe es un acto puro que depende de mi confianza en ese Dios bueno que me ama y al cual nosotros nos debemos abandonar. Cualquier otra cosa en la cual yo coloque esa pseudo fe, que no es fe sino credulidad, es un elemento que es caricatura de fe. Entonces colocar la confianza en una persona solamente y no en Dios nuestro Señor. Colocar la confianza en un empleo, colocar la confianza en un seguro de vida, colocar la confianza en una relación humana. Credulidad no lo podemos llamar fe. Esa fe limpia, esa fe transparente, esa fe vigorosa es el abandono que debemos tener en las manos de Dios nuestro Señor. El pecado, lo contrario de la fe. Cuando la persona que tiene fe de pronto empieza a rodar por el camino de un pecado acá, un pecado allí, pecado venial, imperfección, poco a poco se convierte en pecado mortal, en falta grave, y si no se detiene, se convierte en crimen, en delito y en atrocidades, porque el ser humano está hecho para Dios. Todos tenemos una sed de infinito, y si no controlamos nuestro ser, esa fe de infinito, no la vamos a buscar en Dios, sino que la vamos a buscar en las criaturas. Y las criaturas son un imán que nos lanzan cada vez más abajo del pozo del pecado y de la maldad humana. Debemos tener esa certeza. Ese pecado oscurece la inteligencia y por eso habitualmente la persona que se entrega a los vicios y a los pecados deja de tener fe. Y considera que la fe es una locura y considera que creer en lo sobrenatural es algo de manicomio y comienza a odiar a aquellos que creen porque él no entiende que es lo que está allí. Fue lo que le pasó a cuantos personajes de la historia, comenzando por Judas y por los grandes pecadores, se fueron cerrando a Dios nuestro Señor hasta el punto de llegar el pueblo judío hace 2000 años, crucificar a ese mismo Dios porque habían perdido la fe en Él. Pidámosle a María Santísima, Señora, increméntanos la fe. Señora, particípanos de la fe que tú tienes en tu divino Hijo. Señora, líbranos del pecado y de los vicios y líbranos de la manera más suave y esplendorosa a través de la luz, de la fe y del amor a tu inmaculado corazón. Salve María.